Hola, ¿cómo les va? Yo soy José Tomás Castejón y esta es una nueva edición, la número 19 de Entre otras cosas. Hoy retomamos esta serie de podcast de mini conferencias sobre varios temas, sobre cine, historia y música. Y hablando de música, hoy quiero comenzar esta serie, hoy quiero recomenzar esta serie, mejor dicho, eh, hablándoles de un gran intérprete, de un gran pianista, para algunos el más grande pianista que haya existido en el siglo XX. Eh, pero para mí es uno de los mejores pianistas, no el mejor, sino uno de los mejores pianistas del siglo XX. Estoy hablando del polaco Artur Rubinstein. Artur Rubinstein nació en la ciudad polaca de Lodz, en Polonia, el 28 de enero de 1887 y fallece en Ginebra, en Suiza, el 20 de diciembre de 1982. Su carrera abarcó casi 80 años. Él comenzó tocando desde 1891 hasta 1976, hasta los 89 años. Él se retira a esa edad debido a una ceguera progresiva que le impidió seguir tocando. Pero sobre sus primeros años tenemos que decir que él fue un niño prodigio que comenzó tocando desde los 4 años. Ya poseía una condición, la condición de oído absoluto, escuchando a su, a su hermana mayor practicar. Entonces, le encantó el sonido del piano y a partir de ahí empezó a tocar, maravillando a sus padres, y a los 7 años dio su primera aparición pública, dio su primer concierto interpretando piezas de Mozart y de Mendelssohn, con las cuales maravilló al público en Lodz. Este concierto, este primer concierto, fue lo que hizo que sus padres lo enviaran a Varsovia, donde permaneció desde 1894 hasta 1897. Ese mismo año de 1897 fue a Berlín, donde estudió con Heinrich Brath, un severo profesor de piano que había sido alumno de Franz Liszt. También aquí en Berlín, Rubinstein tuvo la compañía, la tutoría, digámoslo así, de el gran violinista y amigo de otro gran compositor alemán que fue Johannes Brahms. Estoy hablando de el violinista Joseph Joachim, quien además de llenarlo de cultura musical, lo adentró en otros ámbitos de la cultura como la pintura o la literatura. También en esta capital alemana hizo su debut con orquesta, interpretando dos conciertos que que lo marcarían para siempre como uno de los grandes pianistas de su generación, que es el concierto para piano número 23 de Mozart y el concierto para piano número 2 de Camille Saint-Saëns. Esto fue un éxito de un Rubinstein que solo tenía
13 años. Estoy hablando del año 1903. Después de este concierto, Rubinstein viaja a París, donde conoce a los grandes músicos franceses como Gabriel Fauré, Maurice Ravel y Paul Dukas. Con estos aprende lo que es el colorido de la música impresionista francesa, y bueno, esto lo aporta, lo trae a su formación como pianista y a su técnica, que en ese momento, si bien era alabado como una maravilla al piano, Rubinstein todavía no había pulido su técnica, cosa que haría más tarde en su carrera, en los años 30. Esto debido a que él en este tiempo él le toca presenciar un concierto del que sería su rival serio en el trono del piano del siglo XX. Estoy hablando del pianista ruso Vladimir Horowitz. Su estilo impresionó tanto a Rubinstein que esto le hizo practicar más, porque él en sus primeros años, según cuenta en sus memorias, era muy perezoso para practicar. Y este concierto, esta presencia de Horowitz, de un joven Horowitz, lo impresiona, y Rubinstein se pone a practicar y a practicar de 12 a 16 horas, según cuenta él, al piano, hasta que por fin se depura su técnica y se termina convirtiendo en un intérprete más refinado, menos fogoso, y más técnico, digamos, y más atento a lo que es la técnica interpretativa, al estilo de cada repertorio que interpretaba. Y esto lo convirtió quizá en uno de los pianistas más completos del siglo XX. Porque además hay que agregar que no solamente él tocaba a los grandes clásicos como Beethoven, Mozart, Bach o Brahms, Schubert, sino también música del siglo XX como Igor Stravinsky, los ya mencionados Ravel, Debussy. Incluso tuvo una relación muy estrecha con España y su música. Trabó una buena amistad con Manuel de Falla. También conoció a la que sería otra gran pianista española, Alicia de la Rocha, quien comparte el estilo cantarín de Rubinstein en el piano. Es decir, tanto Alicia de la Rocha como Rubinstein eran pianistas de un estilo más libre, más poético, más emocional, y bueno, y más elegante. Y esto es también lo que caracteriza la elegancia en la interpretación, es lo que caracteriza a Rubinstein en su interpretación. También dentro del inmenso repertorio ya mencionado de Rubinstein, hay que destacar sus versiones, sus grabaciones de la música de su compatriota Frédéric Chopin. ¿Qué es lo característico
de las versiones de Frédéric Chopin, de Rubinstein, que Rubinstein hacía de las obras de Frédéric Chopin. Pues bien, lo característico del Chopin de Rubinstein fue la elegancia, la poesía que le impregnaba a las obras de, de Chopin, y el patriotismo con el que el patriotismo casi heroico con el que entonaba, con el que tocaba las polonesas de Chopin, que son, su versión es de referencia, pues, tanto de las polonesas como de los nocturnos, y bueno, y en general de toda la obra de Chopin. De hecho, Rubinstein se sintió, o lo hacían sentir los polacos, un embajador cultural de Polonia. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, se negó a tocar en Alemania por lo que Alemania, por lo que el nazismo le había hecho a Polonia, y en particular a su familia. El nazismo acabó con casi toda la familia que le quedaba a Rubinstein en Polonia. Y esto pues lo obligó a tomar la decisión de no tocar más en Alemania. Los melómanos alemanes que querían verlo tenían que irse a Suiza o a Holanda o a Estrasburgo, bueno, a los Países Bajos, corrijo, ¿no? Ya no se dice Holanda, se hizo en Países Bajos. Bueno, los hermanos alemanes tenían que ir, cuando querían oírlo, tenían que irse a Estrasburgo, a, a Suiza, y por supuesto los trenes se llenaban para ir a ver los conciertos de Rubinstein. Su relación con Polonia fue una relación bastante buena, pese al tiempo que no pisaba suelo polaco. En 1958 fue recibido en Polonia como toda una celebridad, pues, como todo un rey. La limusina que lo llevó desde el aeropuerto hasta el hotel fue vista por toda Varsovia, como si fuera a pasar un rey, pues prácticamente. Así era la veneración que le tenían los polacos a Rubinstein, que junto con Paderewski fue un referente cultural. Bueno, Paderewski fue, más que cultural, fue un referente político, porque además Paderewski fue un primer ministro polaco, además de un gran pianista, que fue, por cierto, el que le recomendó a Rubinstein viajar a Berlín. De hecho, en Berlín, Rubinstein, un detalle que se me olvidó mencionar, fue que en Berlín tuvo un intento de quitarse la vida, porque en ese año de 1908, estoy hablando de 1908, él estaba acosado por deudas, tenía mucha inseguridad artística, y bueno, decidió acabar con todo, pero el intento, gracias a Dios, el intento por quitarse la vida no dio resultado, gracias a Dios. Y esto le dio nuevos bríos, no sin antes llorar, pero después salió a la calle, y esa salida a la calle le dio una nueva energía, y esa alegría de vivir la mantuvo toda su vida. Se retiró, como decíamos, de los escenarios en el año 1976, y después se dedicó a escuchar a otros de sus colegas, a colegas posteriores a él, y les daba consejos, daba clases magistrales, en fin. Ese fue el legado de Rubinstein. Y lo que quería comentar de este
gran pianista que aún muchos años después de su fallecimiento siga cautivando a melómanos. En la descripción del video pueden ustedes escuchar algunos extractos de interpretaciones de Arthur Rubinstein. Me despido hasta una próxima oportunidad. Adiós.